informarles de todas maneras que esta sesión está siendo grabada. Si alguien tiene algún inconveniente con el proceso de grabación, entonces tiene toda la libertad. La abogada ahora nos va a explicar también esto cómo funciona, pero la aplicación de Zoom nos entrega la posibilidad de que las personas se puedan retirar de la sala si no quieren estar dentro de la grabación. Pero para efectos de, digamos, de ir haciendo esta gestión de conocimiento, la idea es dejar estos procesos pues documentados a nivel de video. Bueno, entonces como están viendo aquí, les voy a presentar rápidamente. Somos Renga Consulting Group. Somos una empresa que trabajamos por ser esa pieza clave para el aprendizaje, evolución y crecimiento de las organizaciones, los emprendimientos y las personas, a quienes acompañamos a partir de 3 procesos: consultoría, formación y coaching, que ofrecemos en temas como estrategia de negocios, finanzas, marketing estratégico, marketing digital, gestión comercial, procesos relacionados con desarrollo de carrera, trabajo en equipo y liderazgo. Entonces, estos somos nosotros, mi esposo y yo somos los socios y los consultores de la organización. Y este espacio pues complementa como nuestro core de negocio. Entonces, en este momento sí ya les voy a pasar a presentarles a la doctora Natalie Ramírez. Y la doctora Natalie Ramírez es abogada, es la gerente de Prisma Abogados, es también coach ontológica y organizacional, especialista en su área de énfasis, todo lo que tiene que ver con derecho comercial y propiedad intelectual. Ya ella nos contará un poquito más de su récord y de su background. Entonces, nada, darle el agradecimiento a Natalie por hacer parte de este espacio, por abrir un campito en su agenda y compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Te cuento, Natalie, que tenemos en este momento 14 personas que nos acompañan. Tuvimos una inscripción de algo más de 40, 50 personas. Entonces, también quienes se inscribieron y por motivos de tiempo, de conectividad, no lograron estar aquí, les vamos a compartir esta grabación. Entonces, nada, el auditorio virtual es tuyo, Natalie. Y yo te voy a poner, bueno, una regla de juego. En el transcurso de la presentación, pues seguramente van a ir surgiendo comentarios, preguntas. Ustedes cuentan con una sala de chat en la cual pueden ir haciendo, digamos, esas preguntas y esos comentarios. Y yo me voy a encargar de apoyar a Natalie en ir recogiendo todas esas preguntas, esos comentarios, para el momento en que terminemos la exposición, pues podamos tener un espacio mucho más interactivo. ¿Listo? Entonces, la idea es que tengan sus micrófonos apagados. Sabemos que por condiciones de conectividad tener la cámara apagada también nos ayuda para que esto fluya muy bien y ustedes puedan tener una excelente calidad de video y de audio por parte de la presentación. Entonces, nada, sin nada más, creo que no se me olvidó nada. Entonces, Natalie, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para todos. La verdad nos alegra mucho que nos estén acompañando hoy y queremos que sea una jornada que en realidad les ayude a resolver todas esas dudas que tienen y a estar un poquito como en la jugada para este tema de la protección de datos personales en relación con el marketing, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero validar es si me están escuchando bien. ¿Sí? Listo. Voy a compartir pantalla en este momento para poder que vean mi presentación. Activar acá para que me salga el chat. Listo. Ahí están viendo todos mi presentación. Y bueno, entonces el tema pues que nos trae hoy a esta conversación es el habeas data, es decir, la protección de datos personales en relación específicamente con el marketing digital. Aquí tenemos que tener en cuenta algo, o sea, si vamos a hablar de habeas data, esto es un universo. Hay muchísimas cosas que una empresa como tal debe controlar en relación con los datos personales de todas aquellas personas con las cuales interactúa, incluyendo proveedores, incluyendo contratistas, empleados, o sea, hay muchísimas cosas que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el tema de clientes, pues porque finalmente el marketing va dirigido hacia los clientes. Entonces,
Lo primero que les quiero poner acá, no les voy a hablar de esto que es muy técnico, es la normatividad, si le quieren tomar una fotico. Estas son básicamente como las leyes o las normas que se han sacado, las principales en relación con la protección de datos personales. Este último decreto que está aquí, el 1074, es como el que compila todas las normas, o sea, como que las ubica una seguida de la otra, entonces el día que quieran verificar todas las normas juntas no es sino ir a ese decreto. Quiero empezar por contarles qué es un dato personal. Entonces, el dato personal es cualquier información relacionada con una persona natural, como por ejemplo el nombre, el documento, la ocupación, etcétera, ¿cierto? Cuando yo digo con una persona natural es porque principalmente la protección de estos datos está enfocada es a los datos de las personas naturales y no de las personas jurídicas, porque finalmente las personas jurídicas, pues en principio deben estar registradas o inscritas en algún registro público, eso hace que sus datos sean de carácter público. Y segundo, los datos personales se consideran es que hacen parte de las personas como tal y que les incumbe solo a ellas, entonces por eso la protección de datos está enfocado hacia las personas naturales. Existen datos privados, semiprivados, públicos, sensibles y datos de menores. Por aquí voy a pasar de pronto como un poquito rápido, pero si tienen dudas, inquietudes, las pueden ir escribiendo en el chat. Que si es sobre el tema, yo de una vez las recojo para responderlas, si no, las dejamos para el final. Entonces, quiero que pongamos como de presente que lo que más nos interesa a nosotros es el tratamiento de los datos privados y semiprivados. El dato privado es ese que le interesa solo a la persona, es decir, que nadie más tiene por qué interesarle en tratar esos datos, aunque se pueden tratar para cosas específicas, pero son los estilos de vida de las personas, o sea, todas esas cosas, por ejemplo, los sitios que visita frecuentemente, cosas que en realidad no le interesan a los otros. Los datos semiprivados son los que nos interesan en este caso en mayor medida porque es el teléfono, la dirección, el sitio de trabajo, todos esos datos de contacto, lo que me permite individualizar a la persona y comunicarme. Se me olvidó decirle, los datos privados se incluyen también todo lo que son fotografías, los que son historiales, ese tipo de cosas. El dato público es el que yo encuentro en cualquier lado, en el registro civil, en el estado civil de las personas, si es la calidad de comerciante que están inscritos en algún registro. Y el dato sensible es el que me permite o el que podría dar lugar a una discriminación por parte de la persona. Eso es que las cuestiones de salud, o sea, los datos relacionados con la salud, pues porque esto lo vemos ahora, que si alguien sabe que alguien está contagiado con COVID, entonces ahora han sufrido pues discriminaciones, ataques en sus viviendas, un montón de temas. También en la parte sensible está la pertenencia a sindicatos o asociaciones, cuestiones religiosas, cuestiones políticas. Entonces, sobre los datos sensibles, lo que les quiero decir, porque finalmente no sabemos en este momento hasta dónde necesitamos recolectar esos datos de las personas, es si yo voy a recolectar datos sensibles de las personas, para el caso de salud incluso, tiene que ser completamente indispensable y necesario. Es decir, si yo estoy no sé, creando una plataforma en la cual le digo a las personas que yo les ayudo a controlar sus síntomas para saber si tienen coronavirus, pues entonces yo tengo que demostrar que efectivamente es necesario que me entreguen datos de salud para yo hacer la operación que les estoy informando. Porque si no es necesario, o sea, si yo les recolecto datos de salud, pero adicionalmente, no sé, le pongo cuál es su partido político, pero pues no necesito esa información para nada, ahí voy a estar haciendo un uso indebido de la información. Eso es para el dato sensible. Para el dato semiprivado yo puedo recolectarlos todos y usar los que necesite, pero para el dato sensible solo puedo recolectar los que necesite. Y en relación con menores de edad, hay muchos emprendimientos en este momento y muchas plataformas que están ofreciendo servicios, supongamos, para el tema de la educación virtual y el apoyo a las madres pues en la casa. Todo lo que sea recolección de datos de menores también tiene que ser justificado, es decir, su tratamiento es como similar al de los datos sensibles.
Y aparte de que tiene que ser justificado, tiene que estar autorizado por los entre autorizó el tratamiento, sino que tiene que ser si autorizado por los padres o el representante legal, pues o la persona encargada del menor. Entonces, esto tiene como muchas derivaciones. Uno podría hacer un tratado de cada uno de estos datos y en sí del dato personal, pero a grandes rasgos esa es la definición. Y entonces recordemos que lo que nosotros prácticamente necesitamos para llegar a nuestros clientes es la recolección de datos semiprivados y en algunas ocasiones privadas, como las fotos, como las copias de los documentos de identidad. Cuando hablo de recolección y cuando hablamos de bases de datos y que, o sea, muchas empresas tienen la obligación de hacer el registro nacional de bases de datos, para la ley, los datos se encuentran incluidos en una base de datos cuando están almacenados de forma organizada. Es decir, si yo tengo una agenda donde tengo 1000 teléfonos anotados, pero encontrar eso es un caos y no están ni siquiera por orden alfabético, probablemente eso no lo puedo considerar como una base de datos, porque lo que me permite la base de datos es hacer un uso adecuado, pertinente, organizado de esos datos incluidos ahí. Entonces, hay que tener en cuenta como esa característica de la base de datos. Ahora, ¿cuál es un elemento básico que tienen en este momento para decir si se está haciendo tratamiento o no? Es que el tratamiento es cualquier uso que se le dé a los datos personales, incluyendo el almacenamiento, o sea, solo tener los datos. El simple hecho de tener los datos almacenados en mi base de datos, ya le estoy dando un tratamiento. Entonces, si a mí alguien me dice, venga, es que usted tiene mis datos y yo no le he dado autorización, yo no le puedo responder, no, pues es que yo los tengo, pero no los uso. No, es que lo que la ley dice es, yo le voy a proteger incluso esa posibilidad de uso, porque es que finalmente, si usted no quiere que tengan sus datos, no los deben tener. Entonces, ahí de entrada tenemos que saber que la respuesta de yo lo tengo pero no lo uso no es válida. Con solo tenerlos ya tengo que tener o la autorización porque finalmente ya estoy dando tratamiento. Cuando yo digo, bueno, voy a tratar unos datos, los voy a recolectar, siempre surge la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué los voy a recolectar? Si son los datos de mis empleados, ¿para qué los voy a recolectar? Para afiliarlos a Seguridad Social, para la caja de compensación. Si son mis proveedores, ¿para qué? Para incluirlos en la contabilidad, para poderles pagar, porque necesito el número de la cuenta, porque si no, ¿dónde les transfiero? Todo tiene un para qué, ¿cierto? Entonces, antes de ese para qué, yo tengo que obtener la autorización. Yo tengo que decirle, me voy a enfocar ya ahora sí en la parte de clientes, yo tengo que decirles a mis clientes, yo estoy haciendo una base de datos o ya la tengo, pero la estoy alimentando y quiero que usted me permita incluir sus datos en mi base de datos. Para eso quiero que me acepte la autorización que debe ser previa, expresa e informada. Cuando decimos previa, expresa e informada es que tiene que ser antes de yo recolectar los datos. Y ahorita les voy a presentar un caso sobre eso. Tiene que ser expresa, es decir, no puede decir, si usted no dice que no, yo entiendo que sí. No, o sea, tiene que ser expresa e inequívoca. O un clic diciendo que sí, o si es verbal o telefónica, una aceptación contundente, sí, acepto. O tiene que ser una conducta completamente inequívoca, o sea, que diga, al usted diligenciar los datos y dar en el botón regístrese, está aceptando la política de privacidad. Tiene que ser inequívoca, aunque también les voy a hacer una anotación sobre eso que les acabo de decir respecto de un caso al final, para que nos empecemos a cuidar en salud con todo ese tipo de autorizaciones y de aprobaciones. Y cuando decimos informada es porque al titular hay que decirle para qué, ahí sí respondo a la pregunta, ¿para qué estoy recolectando los datos? ¿Cuáles son esos usos que yo le voy a dar? Normalmente uno quisiera tener 1000 datos en la base de datos, pues valga la redundancia, o 1000 categorías, pero si yo recojo en 1000 categorías, pues tengo que tener finalidades para todas esas categorías. Es decir, yo tengo que informarle al titular
su correo lo puedo utilizar para, no de forma tan específica, pero a grandes rasgos. Sus datos de contacto los puedo utilizar para enviarles mensajes de textos, comunicaciones comerciales, para contactarlo por cuestiones administrativas, para hacer contratos con usted, para informarle de mis eventos. Entonces, si yo empiezo a recolectar muchísimos datos, por ejemplo, datos de la edad, del peso, de la estatura, entonces también tengo que tener una finalidad para esos datos. Puede ser una finalidad que los englobe a todos, entonces para poder enviar la información adecuada acerca de la salud de las personas de tal edad, tal talla y tal peso. Pero pues tengo que tener una finalidad para poder recolectarlos. No es simplemente métale campos al formulario, porque al final, cuando la superintendencia vaya a ir a preguntarme, ¿usted por qué tiene todos estos datos? No va a tener una respuesta. No voy a poder decir para qué los recolecté. Entonces, esa es la clave entre la autorización y la finalidad. En la autorización me dicen que sí, pero en la finalidad yo les digo para qué los voy a usar. Ninguna de las dos se puede obviar. Tiene que haber autorización, tiene que haber finalidad. ¿Qué pasa con nuestras bases de datos o la recolección que hemos hecho sin autorización? Simplemente no podemos usarlas. Es así de sencillo. Si yo no tengo autorización, no la puedo usar, salvo que sean datos públicos. Pero, como ya lo mencionamos, los datos de contacto como correo, dirección, teléfono, no son datos públicos. Público puede ser el nombre y la cédula, pero sin el resto de los datos. Pero cuando ya le adjudico una calidad adicional a esos datos que me permite individualizar a la persona y contactarla, ya son datos semi-privados, debo tener la autorización. Entonces recuerden, si tienen dudas, preguntas, nos pueden ir escribiendo al chat. Si es del tema las vamos resolviendo, si no las dejamos para el final. Aquí tengo algo súper importante para el tema, sobre todo para el tema de marketing, call center también, y es que en el tratamiento de datos personales existen 3 tipos de personas. El titular es el dueño de los datos, es la persona natural, soy yo como usuario, como consumidor, ese es el titular, y eso está claro. Pero existen dos entidades, porque no quiero que lo confundan con personas, que son el responsable y el encargado, que es a quien se les da las facultades de usar esos datos, de usar toda esa recolección que se hizo en la base de datos. ¿Quién es el responsable? El dueño de la base de datos. Entonces, si Renga, que en este momento es la que está convocando y la que está haciendo toda esta conversación, hizo la recolección y la autorización se le dio a ellos, Renga es Renga como persona jurídica, no Paulina, sino Renga es la dueña y responsable y titular de la base de datos. ¿Qué puede hacer ella con la base de datos? Lo que haya dicho en el aviso de privacidad o en la política. Pero ella, Renga, dueña de su base de datos, le puede pedir a alguien que es externo a su organización, que es externo a Renga, que no es ni su secretaria, ni su asistente, ni su líder de marketing, ni nadie que tenga un cargo administrativo comercial, sino otra persona de afuera que le gestione la base de datos. Es decir, tenga esta base de datos para que me envíe unos correos masivos, tenga esta base de datos para que me haga estas llamadas, tenga esta base de datos para que me haga encuestas de satisfacción del cliente, ¿cierto? O sea, yo le entrego a alguien mis datos, pero esa persona que es el encargado, porque él se convierte en el encargado de la gestión de las bases de datos, la recibe y tiene que cumplir con las mismas obligaciones que tiene el responsable. Es decir, solo puede usar esa base de datos para los fines que fueron recolectados, para enviar información del responsable. No es que el encargado, si supongamos yo soy un call center, entonces me van entregando la base de datos y yo voy juntándolas y voy diciendo, no, es que yo como call center tengo la base de datos de toda la ciudad porque todas las empresas que me han hecho encargos de gestión, yo las voy acumulando, entonces las tengo a disposición. No. El día que yo como encargado dejo de utilizar esas bases de datos, debo destruirlas o devolverlas.
y debo garantizar que nadie adicional al responsable va a tener acceso y uso de esa base de datos. Entonces, aquí quiero hacer la claridad, es que el encargado no es la persona al interior de mi empresa que yo le digo, hágame un favor, mire esa base de datos y ya haga estas llamadas. No, el encargado es ese externo al que yo le encargo la gestión, por eso se llama encargado. Sino que da, o sea, por los nombres de responsable y encargado, da como lugar a que se confundan con que el encargado es el encargado de responder las quejas de la base de datos. No, es una figura completamente distinta. Nati, De todas formas, dime. hay digamos, como una precisión para los que estamos en mercadeo. Es bien importante entender que es que a veces contratamos agencias de marketing digital y ellos se convierten en encargados, porque digamos tenemos mucho trabajo en la empresa, o sea, nosotros hacemos, no sé, somos de confección, somos de herramientas, pues y a mí me queda muy berraco hacerle esta estrategia y también sentarme a hacer la estrategia de correo electrónico, hacer los boletines. Entonces contratamos una agencia de marketing digital o de publicidad que tiene trabajo en parte digital y a ella le entregamos nuestra base de datos. Ahí aparece también el encargado. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque si ellos no están bien informados, pues de pronto nos metemos también en problemas porque hagan un mal uso de nuestra base de datos. Esa como Así. para hacer esa claridad. Sí, básicamente las agencias de marketing y todos los que, a los que les encargamos nuestra gestión del marketing son encargados. Y además porque van a tener acceso a la información, no solo al correo electrónico, sino a mucha más información. Entonces, y de todas formas, si yo lo que le digo a mi agencia de marketing es, hágame una campaña para recolectar datos, aplica exactamente igual. O sea, no solamente que yo se los entregue, sino que si yo le digo, ayúdeme a recolectarlos, lo mismo, él los tiene que recolectar para mí, esa base de datos es mía y tiene que cumplir con las finalidades que yo establecí en mi política y tiene que obligarse a que las personas den la autorización y que sea informada y que tengan acceso a mi política, porque después, en algún momento, yo le voy a decir, no quiero trabajar más con usted, pero la base de datos es mía. Entonces, ahí, eso es clave. Aquí hay una cosita como para que aprovechemos que estamos en el tema. Nos dicen, en la política del responsable tiene que estar especificado que las bases de datos se pueden pasar a terceros encargados. Sí, eso es una pregunta súper clave. Para yo poder darle la gestión a un tercero, tengo que dejar claro en mi política que estoy en la posibilidad de hacer eso y que me están facultando para hacerlo. Porque si no, solamente estaría yo como encargado de, perdón, yo como titular facultado para usar la base de datos. Eso es algo muy técnico que se llama la transmisión de datos. Existe transferencia y transmisión. La transmisión es cuando yo le digo a un encargado, gestiónemela. La transferencia es cuando yo vendo la base de datos. En cualquiera de los dos casos debe estar autorizado desde la política. Bueno, a continuación, entonces, ya sabemos quién es el titular, que es el que entrega los datos, el responsable, que es el dueño de la base de datos, el encargado, que es el que la gestiona, ya sabemos la finalidad, la autorización, entonces ahora sí, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para empezar a recolectar datos? Lo primero es que yo tengo que tener una política, pero esa política puede ser que no en todos los casos la pueda poner a disposición pues de mis clientes o de mis usuarios. ¿Por qué? Porque es muy larga, porque yo lo que estoy haciendo es una recolección manual y me están firmando, entonces no puedo andar con las 20 hojas de la política para que la lean, porque simplemente no puedo poner en todos los formularios la política de las 20 hojas. Por lo que sea, no puedo poner la política en el momento en el que me están diciendo sí acepto el tratamiento. En ese caso, cuando yo no puedo poner la política, pongo un aviso de privacidad. Palabras más, palabras menos, ¿qué es el aviso de privacidad? El aviso de privacidad es el resumen de la política. ¿Por qué? Porque tiene que tener informar la finalidad de forma concreta y resumida, pero la tiene que informar. Tiene que informar los derechos a los cuales está sujeto el titular. Tiene que informar todos los datos del titular, nombre, dirección, NIDS, si es una persona jurídica, cédula, si es una persona natural, porque hay personas naturales que cuando se dedican al comercio también tienen que estar sometidos al tratamiento, o sea, no solo las empresas.
tiene que tener adicional la forma en la que pueden ejercer sus derechos, es decir, tener los derechos, pero a dónde llamo, a dónde escribo, a dónde consulto. Entonces, al final se vuelve como una política resumida que la superintendencia ha sido supremamente estricta con ese tema. Si no tiene correcto el aviso de privacidad, su autorización no está bien dada, por lo tanto, se está haciendo un uso indebido de los datos personales. ¿Dónde encuentro el aviso de privacidad? En las listas de asistencia, en los formularios de Google, en las páginas web, incluso a pesar de poder poner ahí la política, las empresas se cuidan y ponen también el aviso de privacidad, es decir, este es mi aviso y aquí puede conseguir la política, pero de una así tenga las dos a disposición, también lo ponen, porque ya vamos a ver en un momentico que este tema es súper delicado, las empresas han fallado muchísimo en esto y se han generado miles y miles de sanciones por no contar con esa autorización obtenida de forma adecuada. ¿Qué pasa? Si yo soy una empresa de marketing digital o bueno, estoy dentro de mi empresa en el área de marketing digital, si yo no tengo las autorizaciones o las aprobaciones de mis clientes para recaudar los datos, yo no tengo bases de datos, no tengo nada. O sea, tengo un montón de información que al final no puedo usar y que solo por tenerla ya estoy incumpliendo. Solo por tenerla ya estoy incumpliendo. Recordemos que el simple almacenamiento es tratamiento. Entonces, de nada me sirve llenarme y llenarme de datos. Aquí hay que ser supremamente juiciosos. Es mejor darse la pela de decir no tengo nada y empiezo a recolectar, pero estoy actuando dentro de la ley, que decir voy a lanzar una campaña, voy a utilizar toda esta información y el que cayó, cayó, y muy efectiva la campaña, que además puede ser que no sea efectiva, porque si las personas no son conscientes de que tienen sus datos, de que han autorizado el tratamiento de sus datos, pues tampoco van a estar receptivas a recibir la información. Entonces, es mejor darse la pela y empezar a hacer las cosas bien. Eso sí, hay que tratar de, en la medida de lo posible, de optimizar esa forma de recolección para que podamos tener un buen material para trabajar. Entonces recuerden, el aviso de privacidad, cuando no puedo poner a disposición la política, pongo el aviso, que el aviso es un resumencito. Yo he tratado de resumir lo que más he podido el aviso de privacidad y no me salen menos de 15 renglones. Entonces, ahí hay que ser muy juiciosos, esos avisos de privacidad que son 3 renglones. ¿Autorizo el tratamiento de mis datos personales a partir de la fecha? No, eso no es un aviso. Eso, hay que ser juiciosos con eso. Y luego del aviso, entonces viene la aceptación como tal, el clic, el chulo, el acto inequívoco en el que yo digo, listo, me autorizaron el tratamiento de los datos. Ahí quiero hacer énfasis en algo. No es lo mismo los términos y condiciones que la política de tratamiento. ¿Las puedo juntar? Sí. Recomendación, que en la aceptación diga, acepto política de tratamiento de datos personales y términos y condiciones, es decir, que se mencionen las dos. Si yo las junté, que se mencionen las dos. Si no, entonces separado las dos casillas de marcación, una para los términos y condiciones, una para la política. ¿Por qué? Porque la superintendencia ha hecho énfasis en que no, o sea, cuando la persona le dicen acepto términos y condiciones, no es obvio que también está aceptando la política de tratamientos, porque no necesariamente siempre están juntas. Entonces, no confundamos las cosas, a pesar de que pueda funcionar una aceptación, una sola para las dos, tienen que mencionarse de forma individual. Muchas empresas han pecado por eso y se han impuesto sanciones por un detalle, porque literal, esto es un detalle en su página web, o sea, si usted lo organiza, es un texto más largo, pero puede ser la misma casilla mencionando los dos o dos casillas, y la persona va a tener plena conciencia de que hay una política, de que la está aceptando, que si no la lee es responsabilidad del que la acepta sin leerla, pero voy a tener la prueba de que me dijo que sí. Aquí veo que hay una pregunta. Buenos días, cuando hago una campaña digital dirigida a la generación de mensajes a mi WhatsApp y a mi Messenger, ¿qué debo hacer? Mira, aquí prácticamente es lo mismo. Si yo tengo almacenados los números telefónicos o los celulares, porque para poder enviarla
a WhatsApp, pues los voy a tener almacenados. Previamente tuve que haber tenido la autorización. Si me preguntas que si esa autorización se puede dar por WhatsApp, sí, porque la ley no prohíbe ningún medio para recolectar la aceptación, ni para recolectar los datos. Pues no prohíbe ningún medio legal, es decir, si yo entro y me robo la base de datos, pues obviamente es un medio legal, pero por WhatsApp lo podría hacer. ¿Qué tendrías que garantizar? Y no estoy en posibilidad de responderte en este momento. Tendrías que garantizar que esa aceptación tú la puedas almacenar y reproducir después. Si me dices, no, pues yo le tomo pantallazo porque yo les pregunto, buenas, ¿puedo almacenar sus datos? Y me dicen, sí, le tomo pantallazo, eso es una prueba que puede ser supremamente fácil de refutar, porque el pantallazo no contiene la información completa del mensaje de datos que acredita que efectivamente sucedió así. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Primero, asegurarte de que la forma en la que recolectaste la información estuvo antecedida de una aceptación, una aprobación o autorización. Y que en las finalidades que dijiste, fue, pues que una de las finalidades fue contactar a las personas a través de sus teléfonos, correos o direcciones para poder ofrecer los servicios, enviar comunicaciones, hacer convocatorias, bueno, y ahí pues hay como todo un despliegue comercial que uno puede enunciar para qué voy a utilizar esos datos. Entonces, en el tema de si voy a enviar mensajes, o sea, generación de mensajes de WhatsApp y Messenger, tengo que ajustarme a las normas. En el Messenger, me imagino que lo que estaría es ligado, la forma en la que se registraron, porque si me registro con Facebook ya pueden acceder a mi Messenger, pues de todas formas tuve que haber dado la autorización y tuvo que haber quedado en la política la posibilidad. Y dice, pero en el caso que hago una pregunta y los clientes Una son los pauta, que llegan. ¿Cómo? una pauta. A Hace una una pauta. publicidad y los clientes son los que llegan a él. Volvemos al mismo tema. Si yo lo que voy a hacer es recolectar datos con la pauta, tengo que poner algún medio de aceptación. Tiene que haber una aceptación inequívoca antes de que me envíen los datos. Al enviar los datos, usted está aceptando la siguiente política con el siguiente aviso de privacidad, con la siguiente finalidad. Pero le tengo que dejar claro, porque si el cliente llega a mí, pero yo no le pedí la autorización, yo no me puedo comunicar luego con ellos. Entonces, en la pauta tienes que destinar una parte, así sea costoso, sea, no se vea estético, tienes que destinar una parte a obtener la autorización. Una pregunta, Natalie, y si digamos en esta campaña de WhatsApp uno tiene digamos, el formulario y se lo envía a esa persona como anexo, porque ese fue el canal que se creó, y esa persona me lo devuelve al correo diligenciado con el check de que aprueba, ahí formalicé ese dato. Ahí formalice el dato, o sea, desde que a mí me llegue el check de aceptación, yo ya formalicé el dato, Entonces ¿cierto? podemos utilizar el anexo, una task en el WhatsApp, decirle, mire, antes de seguir hablando, porque usted me contactó porque me vio en Facebook, en Instagram y le dio link y el link le llevó a mi WhatsApp Business. Entonces, por favor, antes de seguir hablando, diligéncieme esto y seguimos conversando. Sería como un procedimiento Exactamente, sano. exacto. Listo. Para no perder el Con eso sale. contacto, el desgaste, porque cuando un cliente te llega al WhatsApp, pues la vuelta fue larga, o sea, lo pensó, decidió darle clic, decidió saludarte. Entonces, ¿cómo no perder ese contacto de oportunidad? Entonces podemos diseñar como un documento que la persona en ese mismo medio lo descargue y seguimos conversando cuando ya me llegue la Sí, autorización. exacto, pero ahí también te quiero hacer una aclaración. Si la Vale, persona te habla por WhatsApp, entonces tú hasta ahí tienes un número, no tienes nombre. nada. Porque cuando me entran a mi WhatsApp Business, todavía no tengo nombre de la persona. Yo después tengo que ya, de alguna forma, almacenarlo. Ok, No quiere decir que yo no le pueda responder, yo le puedo responder y si la persona ok. me vuelve a hablar, yo le vuelvo a responder. Sí. Todo lo que sea comunicación directa lo puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer? No puedo coger el teléfono para llamarlo, a menos de que le diga, oye, te voy a llamar y después obtengo la autorización o la obtengo primero, pero te voy a llamar. Pero yo no puedo empezar, este número también para que le manden mensajes y este número para que lo llamen y de una vez ingresémonos en la campaña que vamos a lanzar mañana. No, a pesar de que él haya sido el que me haya dado sus datos, porque fue el que me escribió, yo lo único que puedo hacer con esos datos es comunicarme de forma directa hasta que haga un procedimiento de obtener la autorización, que puede ser por un formulario, que puede ser por un correo electrónico, que puede ser
lo que les decía, por el mismo WhatsApp, pero me tocaría entonces almacenar en forma de mensaje de datos la conversación, o sea, exportar el chat para que me quede, para que yo lo pueda reproducir y no sea solamente una imagen. Vale. Pero entonces, Aquí tenemos otra pregunta que yo creo que te ayuda también. Si no tengo autorización, que puede ser un caso muy frecuente que nos encontramos con las empresas, ¿puedo contactar a la base o a eso que ellos llaman, a que el empresario llama base para autorizar el contacto? O sea, como empezar a legalizar su base de datos, a formalizarla. mira, pues lo que específicamente pide la ley es que la autorización tiene que ser previa. Eso ya lo dijimos. Siempre tiene que ser previa. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si yo no tengo la autorización, pero no quiero perder mi contacto, ¿qué tengo que hacer? Legalizarlo, es decir, contactarle de alguna forma y que me diga, sí, le autorizo. Con eso yo estoy saneando mi relación con mi usuario, mi consumidor o cliente, para poder usarle sus datos. ¿Qué pasa con eso? La persona me tiene que decir sí. Yo no puedo mandar un correo diciendo sus datos de contacto están en mi base de datos y yo los voy a utilizar para tal cosa. Si usted no me contesta, yo entiendo que sí acepta la autorización. No, eso está completamente prohibido. Me tiene que marcar la casilla que diga que sí, me tiene que responder el correo o me tiene que llamar y decirme sí y yo guardar la grabación donde me dijo que sí. O sea, yo puedo sanear esa autorización, esa base de datos para poder seguir usando los datos personales de esa persona, valga la redundancia, pero tengo que dejar constancia. Entonces, no es como tan sencillo si tengo un montón de datos sin autorización. La primera tarea es no usarlos para ningún fin comercial, empezar a contactar a las personas, tengo tus datos, por favor, autorízame, e ir guardando esas autorizaciones. No es una tarea tan complicada, o sea, hay muchas empresas que se han visto en la necesidad de hacerlo y prefieren pasar la pena, por así decirlo, y decirle, venga, yo tengo sus datos, necesito que me autorice, o puede ser que sí tenía la autorización, pero se le borró, o no tiene acceso a la autorización, que ya vamos a ver un caso, lo tienen que hacer, tienen que volver a recolectar esa autorización. ¿Listo? Entonces recuerden, diferenciar términos y condiciones de política de tratamientos. Son dos cosas distintas, hay que discriminarlo en la aceptación. Entonces yo puedo seguir contactando a las personas que me han escrito por WhatsApp. Recuerda lo que dije, tú las puedes contactar para esa conversación directa por el asunto que ellos te contactaron. Es decir, si ellos te siguen haciendo preguntas, tú puedes seguirles contestando el WhatsApp. Si ellos te siguen pidiendo información, tú a través de ese medio les puedes dar la información, pero no puedes coger ese teléfono, ligarlo a un nombre, meterlo en tu base de datos para después generar comunicaciones comerciales, informativas, eso no lo puedes hacer. Primero tienes que obtener la autorización. Pero o sea, si es alguien que te compró algo por WhatsApp porque de una te escribió, oye, mira, necesito esto, me lo envías a esta dirección, por favor, pues claro, tú puedes utilizar el WhatsApp para decirle, oye, ya te despaché. Lo puedes hacer porque es una comunicación, es una comunicación directa. Lo que no puedes hacer es después empezarle a enviar, ya salió nuestra nueva colección, ya salió nuestro nuevo producto, ya salió la versión 2 de lo que ya me compraste. Eso no lo vas a poder hacer. O sea, Natalia, y En como caso para de entender, como dime. somos empresarios, entonces, digamos, él cerró ese negocio ahí y la persona le compró y le dijo, listo, despácheme las medias, se las mandó, por ahí le mandó el comprobante de pago como se está usando tanto ahora que mando al WhatsApp la foto del comprobante o el compartir de Bancolombia. Y de ahí para adelante es como si hubiera hecho la factura en el almacén. No puedo seguirle mandando información. Exactamente, Listo. O sea, es una exactamente. venta Ese que es el cerré caso por tal un cual. canal que antes era mi tienda física y ahora es mi WhatsApp. Y como no puedo abrir el almacén, pues ahí es como si hubiera recogido la información para facturar y pasarle el dato a la DIAN. Tal cual. Listo. O sea, no lo pudiste haber descrito mejor. Y hay una Exacto. cosa que a mí me gustaría puntualizar por la experiencia que hemos tenido en Renga, y es que a veces muchos de nuestros clientes o quienes nos consultan nos dicen, mire, es que yo tengo mucha información, mire todo lo que tengo en la facturación, y ahí es donde, muy importante lo que nos Ese puedas es el decir al respecto. pecado. Ese es el pecado, sí, ahí la tiene, pero usted, si no tiene autorización, ¿para qué puede utilizar esos datos? Para facturar, porque la ley le exige que usted tiene que tener un nombre, una cédula, un teléfono, una dirección para facturar.
Pero si usted no le pide autorización para usarlo de otra forma, solo lo puede utilizar para facturar. ¿Para qué? Para enviar la factura, para hacer el reporte a la DIAN, la información exógena, para lo que me pidan de requerimientos autoridades judiciales, pero nada de comercialización, nada de fidelización de clientes. Perfecto. Aquí viene otra pregunta Aquí hay para que la otra mires. preguntita que dice, en caso de que mi empresa recoja datos de manera digital y eso incluya una fotografía de cédula o de la persona misma, ¿qué debo tener adicional a la política? No es que debas tener algo adicional a la política, sino en la política debes decir que vas a recolectar ese tipo de datos, que vas a recolectar fotografías o que vas a recolectar copias de documentos de identidad y cómo los vas a proteger y cómo los vas a usar. En tema de fotografía y de recolección de documentos, y también supongamos cuando almaceno temas biométricos para la identificación de la persona, hay que decir no solo cómo los voy a almacenar, sino también pues, cómo los voy a almacenar, cómo los voy a cuidar o proteger y cómo los voy a usar. Porque, pues, todos sabemos que con una copia de una cédula puedo pedir un plan de celular, puedo pedir una apertura de una cuenta bancaria, o sea, mil cosas. Entonces, esos datos están provistos de una finalidad específica y de una protección especial. Entonces, no es cuestión de qué debo tener adicional, sino qué debo decir en la política y cómo debo proteger esos datos. Voy a empezar con los casos que tengo para que vayan haciendo las preguntas que veo que van como muy Natalie, encaminadas. antes de entrar en los casos, yo tengo una duda como técnica. Tú hablas de términos y condiciones y hablas de política de privacidad, de datos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es un ejemplo de términos y condiciones? En eso yo, ¿de qué hablo cuando soy la empresa? ¿Qué Bueno, en significa los términos términos y y condiciones? condiciones es mi contrato con el cliente. Entonces, Ah, ok. ahí es donde yo establezco si me tienen que pagar, cómo me tienen que pagar y qué efectos tiene, si hay derecho al retracto. El derecho al retracto es como que yo me arrepiento de la De la compra. compra. Dónde estoy ubicado, doy mis datos, es mi contrato, eso es un contrato de adhesión, es la persona debería entrar, leerlo y decir, sí, estoy de acuerdo con el servicio que me están ofreciendo. Entonces ahí yo en los términos y condiciones puedo incluir cosas como los envíos los voy a realizar yo de forma personal o voy a contratar a un tercero. Entonces si el tercero vota lo que yo le envié, yo respondo por eso. O puedo decirle, no respondo, yo respondo hasta la entrega a la empresa transportadora. Bueno, ahí hay un tema pues como de protección del consumidor, que si se puede o no se puede. También Ah, establezco ok. de la garantía, cómo deben ejercer la garantía, cuánto tiempo doy de garantía, si hay lugar al cambio del producto o no, si se considera que el producto es hecho por encargo, entonces cómo quedó. O sea, todas esas particularidades de la compra, Vale. del trato, del servicio o del producto. Mientras que en la política lo que digo es datos. Vale. Independiente de que usted me compre o no me compre, yo voy a tener sus datos y los voy a utilizar. Vale, Entonces, entonces ahí está yo la... ahí hago como una claridad, a ver si yo lo entendí bien. Entonces, cuando yo tengo ahora que vamos a montar muchos tiendas virtual, carrito de compras, ese carrito de compras, esa tienda virtual, deberé tener la precaución de tener términos y condiciones de cómo hago la venta a través de ese canal también. Repíteme. O Tengo, sea, yo tengo, yo tengo el tengo carrito de carrito. compras, entonces yo vendo Sí. bolsos y carteras y vendo marroquinería porque tengo una tienda y la persona va a comprarme un bolso, una cartera, como decir Mercado Libre o por una plataforma de estas, o yo tengo mi propia plataforma. Yo vendo cursos, vendo cualquier cosa. ¿Debo tener términos y condiciones ahí? Eso es lo que aplicaría como para esa parte de la venta, más que para recoger datos. Sí. Esa es la diferencia. Listo. Entonces, ese es como el Pero, contrato pero, de pero venta. yo te voy a decir algo, necesitas las dos. Ah, sí, claro. Tengo que tener las dos. Necesitas las dos. Listo. Necesitas las dos. Pero sí, mejor dicho, cuando yo tengo un carrito de compras, tengo que tener unos términos y condiciones. Si mi página simplemente es un blog, nadie me está dando datos, ni estoy vendiendo, puedo no tener los No, es términos y un condiciones. brochure digital, ahí no pasa mayor cosa. Ahí no pasa nada. Pero desde que yo esté haciendo alguna transacción con el cliente, así sea gratuita, ya tengo que tener los términos y condiciones. Porque el hecho de Ah, que sea ok. gratuita no implica que yo no deba cumplir con unas obligaciones. O sea, tengo como mínimo la obligación de entregar información cierta, verídica, clara, de que si estoy ofreciendo algo, me comprometo a entregarlo mensualmente, semanalmente, me estoy obligando, así sea gratuito. Entonces, Vale. cuando hay una transacción entre cliente y empresa, deben haber términos y condiciones.
Y la Perfecto. política es siempre que haya entrega de datos personales. Listo, súper. Yo creo que eso nos da mucha claridad para quienes están aquí, que trabajan con empresas, que acompañan empresas, que revisen si tienen las dos, si están debidamente Exacto. identificadas, si están separadas, y si no, que Prisma le ayude a identificar eso, cómo se independiza y cómo se deja claramente delineado. Exactamente. Nosotros, mira, cuando nosotros llegamos a las empresas, esas son todas como las particularidades que uno revisa. Ahora, también hay que tener en cuenta, si yo voy a hacer el ejercicio de voy a organizar mis datos, mis bases de datos, voy a obtener la autorización o las voy a verificar, pues también es para qué. Y ahí es donde entran ustedes, los asesores, y dicen, venga, ¿usted qué hizo con eso? Ahí sí, llame a Renga y pregúntele qué puedo hacer con esta base de datos para que todo lo que hice con Natalie no se me pierda y me quede una base de datos Exactamente. organizada sin uso, ¿cierto? O sea, que no se Entonces, nos caiga es la meta comercial. Aquí hay otra pregunta exacto. que es de Paula Giraldo para que la mires en el chat. Si tenemos una base de datos y el autorrespondedor da la posibilidad de darte de baja, igual debe ser documento que firme. No, o sea, desde que tú tengas la forma de guardar la constancia de que la persona solicitó darse de baja y efectivamente se dio de baja de la base de datos, con esa constancia es suficiente. En este caso no se necesitan firmas, o sea, para el tema de protección de datos personales necesitamos es autorización, que la autorización puede ser escrita con una firma, puede ser una casilla de marcación con un SIC, puede ser una grabación, o sea, de hecho cuando uno llama a los bancos, llama a todas las empresas donde hay pues un contestador automático, lo primero que pasa es el aviso de privacidad de forma verbal. ¿Qué pasa? Que yo tengo que guardar la constancia de la aceptación, entonces me tocaría o grabar la llamada o que la aceptación sea, digas, marque uno para sí, entonces cuando marca me queda grabado, almacenado como mensaje de datos. Pero en ese caso, si la persona dice, me doy de baja, no es necesario que me firme una solicitud o que me firme un documento adicional por haberse dado de baja. Bueno, entonces empezamos el primer caso. Domicilios.com. Vamos a ver casos de empresas como conocidas para que todos sepamos de qué es. Resulta que en domicilios.com un señor le dijo, vea, usted me está escribiendo a decirme que por favor le confirme un pedido. Y yo no le he hecho ningún pedido, yo no estoy registrado en su base de datos, yo no he descargado su plataforma, no tengo nada que ver con usted y usted no sé si no escribirme para que le confirme pedidos. Entonces yo no le voy a confirmar ningún pedido, sino que por favor elimíneme de la base de datos. Ahí veis ya otra pregunta, termino el caso y la respuesta. Entonces, domicilios.com, ¿qué le dijo? Sí, señor, no se preocupe, yo voy a retirar sus datos de la base de datos. A pesar de eso, no queda claro en el expediente, pero hubo otro envío de correo electrónico a la misma persona, entonces esa persona dijo, yo me voy a poner la queja a la SIC. Efectivamente se fue a la SIC inicia una investigación y se va hasta la sede de domicilios.com y le dice, bueno, muéstreme a ver usted cómo es que está recolectando los datos y cuál es la autorización que tiene, porque usted no puede estar mandándole correos a las personas que ni siquiera se han registrado. Cuando coge su plataforma, entonces se da cuenta que y antes del registro, o sea, cuando uno descarga la plataforma y antes del registro, domicilios.com ya está almacenando o ya está tratando la ubicación del que se va a registrar más la dirección, porque uno puede poner la dirección manual o puede simplemente decir geolocalíceme. Y la SIC le dice, usted está recolectando datos desde antes del registro. Y recuerde que primero tiene que tener la autorización, o sea, la autorización siempre tiene que ser previa. Entonces, entran en una discusión y finalmente la SIC le dice, bueno, entonces hagamos una cosa, muéstrame las autorizaciones, mándeme estas 20 autorizaciones para yo verificar que lo que usted está diciendo es cierto, que usted no recolecta datos, sino que es la posibilidad de que alguien indique dónde está geolocalizado para que le muestre una lista de restaurantes, pero muéstrame la autorización que después ellos le dan para poder hacer uso del servicio. ¿Qué pasa? Domicilios.com va y le dice a la SIC, es que imagínense que las autorizaciones que tengo son muy viejas, no tengo forma de acceder a ellas, pero mi plataforma no permite que nadie se registre si no le da sí en la casilla de tratamiento de datos personales. Entonces, prácticamente le está diciendo, sí o sí me tuvieron que haber autorizado,
es una conducta inequívoca. Entonces, por más que yo no tenga la prueba de la autorización, pues entiende que sí, se sobreentiende que sí. Y fuera de eso, pues va diciendo, y sé que sí la tengo, pero pues como es tan vieja, ni era otra tecnología, eran datos de hace 3, 4 años, entonces no tengo cómo acceder a ellos y hasta ahora no he podido obtenerlos. Entonces, ¿qué le dice la superintendencia? Si usted está en capacidad de prestar un servicio digital, tiene que estar en capacidad de guardar la autorización. Usted no me puede venir a decir, es que mi plataforma no deja. No, su plataforma sí puede que deje, porque eso es lo que no sabemos, no tenemos cómo probar si en ese momento dejó o no dejó. Y lo que yo necesito verificar es esa persona en qué momento y a través de qué medio le dio la autorización. Como no está en posibilidad de probarme eso, y fuera de eso hay una persona que dice que no le dio la autorización y que a pesar de eso usted le sigue mandando unos mensajes para que confirme una compra que él no ha hecho y que por lo mismo usted no ha procedido a borrarlo de la base de datos, entonces le impongo una multa de 213.973.000. Son multas que, bueno, ahí dejo la claridad. Algunas de estas multas pueden estar en impugnación, pero pues son multas que están en firme. ¿Qué pasó en este caso? Fue muy sencillo. O sea, la multa, ¿por qué se dio? Porque no pudo probar la autorización. Independiente de si tenía bases de datos viejas, nuevas, de lo que sea, el domicilios.com, que la empresa se llama Inversiones CMR SAS, no pudo probar que tenía la autorización, así de sencillo. Y el argumento de que es que mi plataforma no me permite registrar a nadie sin que lo acepte, la SIC prácticamente lo desechó de entrada y le dijo, no, a mí me prueba o me prueba, no me puede deducir la autorización de ninguna forma. Entonces, ahí para que tengamos presente que la prueba de la autorización es vital y que tanto a grandes como a chiquitos no la van a pedir. ¿Qué tengo que resaltar para este tema de domicilios? Que fue una queja, o sea, un señor mandó un oficio a la SIC, vean, me pasa esto con domicilios, no me quieren borrar. La SIC se fue hasta las instalaciones, o sea, es una dependencia supremamente juiciosa, proactiva, diligente. Se fue hasta las instalaciones, le revisó el software, le revisó cómo estaba haciendo el tratamiento y definitivamente dijo, aquí no están cumpliendo con los deberes que les impuso la ley, tenga su multa. Entonces, en tema de autorización, es imperdonable, por así decirlo. Tenemos que guardar la prueba. Segundo caso, bueno, teníamos aquí una pregunta. Si tenemos una base de datos y esta es la misma. Sí. No, Nati, dice que se recolectó por formulario, ese es el pedacito que le faltaba. Se recolectó bueno. por formulario, eso es ya autorización según lo que dijiste. Se recolectó por, no, si se recolectó por, bueno, en la recolección por formulario, ya lo vamos a ver en otro caso. Si yo recolecto por formulario, lo que tiene que ver es un campo específico que diga sí acepto. O sea, que en el formulario me queda, ¿aceptó tratamiento? Sí, que diga sí, no que se sobreentienda. Si como se recolectó por formulario, hoy. ¿Cómo? Como lo hicimos para invitar a las personas que están aquí hoy, que pusieron en la casilla sí. Y sí, 3 personas pusieron no, entonces no les mandamos el vínculo para que se comunicaran en esta videoconferencia. Exacto. Si se recolectó por formulario y la misma persona se da de baja, se cumplió con todo, se cumplió con la autorización y después se cumplió con la atención a la solicitud de que se quería retirar de la base de datos. Ahí no hay problema. Listo. Caso 2. Tu boleta. Tu boleta es colombiana de tickets o Coltickets. ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, una multa de 54 millones por un error que ni siquiera pudieron explicar. Ellos venden eventos de terceros, es decir, yo le digo a tu boleta, voy a hacer un evento deportivo, la carrera 10K de Bogotá, entonces necesito que usted me venda las boletas. Tu boleta tiene sus propias formas de comercialización, su canal web, vende las boletas y queda con los datos de las personas que compraron las boletas. Pero esos datos pues deberían ser del organizador del evento. A través de tuboleta.com, este fue el caso, vendieron un evento deportivo, las personas compraron las boletas y el jefe de call center cogió 450 correos que eran de las personas que habían comprado ese evento y les mandó una información.
como decir, vean, les confirmo que el evento está todavía en firme, que no ha sido cancelado, les mando una información relacionada con el evento. Tuvo el pecado de que mandó los datos expuestos, es decir, los 450 personas pudieron ver quiénes más iban a participar. Entonces, una de esas personas presentó la queja y dijo, venga, primero que todo, a mí no me tienen por qué estar enviando estos correos desde tu boleta, me los deberían estar enviando desde el organizador del evento. Sin embargo, pues tu boleta sí tenía autorización para hacer ese envío. Pero adicional, ¿por qué le muestran mis datos a los demás? O sea, ya fulanito sabe que yo voy a participar. Si yo dije la mentira, ya me cogieron en la mentira. O sea, todo lo que se puede derivar de que alguien esté copiando un correo. Efectivamente, le preguntaron a tu boleta y tu boleta dijo, venga, es que yo ni siquiera vendí ese evento. Eso está muy raro. Yo no, ni siquiera, yo no tengo las boletas, yo antes lo vendía, ya no lo vendo, no sé por qué tengo esa información, no sé por qué tienen esa información, si ese correo yo no lo envié. Entonces, cuando la superintendencia vuelve y se desplaza hasta las instalaciones de tu boleta, y dice, muéstrame el correo, ellos le dicen, yo no tengo el correo, no, pero vea que aquí sí el quejoso sí me mandó el correo, desde aquí salió el correo. Pues efectivamente, el jefe de call center había enviado la información, si eran unas personas que habían comprado el evento en una versión anterior y les están enviando una información nueva, nada tenía que ver con las operaciones actuales de tu boleta, pero ese jefe de call center no tenía por qué utilizar esa información así. No tenía por qué haber mandado el correo y mucho menos exponiendo los datos a todos los que aparecían copiados. Por más que tu boleta dijo, fue una acción unilateral del jefe de call center, no es un negocio que nosotros tengamos vigente, no es un uso que nosotros hayamos dicho, no es un uso consciente de los datos. ¿Qué le dijo la superintendencia? No, yo lo voy a sancionar con 54 millones de pesos porque es que usted es responsable de lo que hagan sus trabajadores. Usted le tiene que tener establecido cómo usa la base de datos, qué correos envía, cuáles no envía, garantizar que la información esté actualizada, que si usted no está vendiendo el servicio, entonces usted no tenía por qué tener esa base de datos habilitada para envío de información. Usted es el responsable de lo que hacía él. Entonces, así usted no me haya probado si envió o no envió el correo por voluntad suya, un funcionario suyo sí lo envió. Entonces, por tener esa base de datos ahí en remojo, dar la posibilidad de uso y que uno de los suyos la haya usado y haya expuesto la información, tenga una sanción de 54 millones de pesos. Aquí podían, o sea, por más que tu boleto hubiera demostrado la autorización para el envío, de todas formas hubiera tenido una sanción por el tema de la exposición de los datos. O sea, si yo envío correos masivos, no puedo permitir, tengo otro casito más adelante, más chiquito, no puedo permitir que los demás puedan acceder a esa información. Hay aquí preguntas, es que se me movió el chat. Listo. No, Fresca, no hay preguntas, dale. Uber, ¿cierto? Esto no le pasa solo a los grandes, eso también le pasa a los chiquitos. Aquí en Uber sí no traje una sanción. ¿Qué pasó con Uber? Uber le pusieron, no, ni siquiera fue una queja. En Uber fue una actuación administrativa de oficio porque la superintendencia se dio cuenta que había una falla de seguridad en la base de datos que utilizaba Uber en todo el mundo. O sea, la falla de seguridad fue en todo el mundo. ¿Qué dijo la superintendencia? Venga, pero es que Uber funciona en Colombia, o sea que esa falla de seguridad afectó a personas colombianas. Efectivamente, cuando le preguntan a Uber, venga, ¿qué pasó el 15 de noviembre de 2016? Que supuestamente hubo un ataque a su base de datos que la tiene en Amazon y extrajeron datos de todo el mundo. Entonces Uber dijo, sí, efectivamente, estas son mis medidas de seguridad, yo he implementado estas y otras estrategias, pero sí tiene una falla de seguridad. Entonces la superintendencia le dice, cuénteme a cuántos afectó. Él dijo, en este momento afectó a 267,000 colombianos. Entonces, ¿qué pasa? La superintendencia, en este caso, le dijo, bueno, como usted aceptó que hubo una falla de seguridad en su base de datos, que usted implemente otras medidas de seguridad con los colombianos. Usted verá si con el resto del mundo lo hace o no lo hace, pero con los colombianos me lo prueba. Entonces, ¿por qué quise traer este ejemplo?
porque obviamente nosotros como emprendedores y usando el marketing digital, pues vamos a estar cada vez más en el tema de la venta internacional. Entonces yo estoy vendiendo a Ecuador, a Perú, a todo eso. Entonces yo digo, pues como yo vendo por fuera, pues entonces finalmente pues yo no cumplo con nada de esto. Pues resulta que no, la superintendencia de todas formas los va a requerir para que cumpla por lo menos en la medida de los datos que sean de colombianos. Así que cuídense en forma general para que el día que tengan el requerimiento todo en orden. Así sus clientes sean en un 90% de otros países y en un 10% colombianos, los van a requerir y los van a perseguir por los que son colombianos. Entonces, hagámoslo desde el principio bien. Si yo soy muy internacional, entonces no puedo citar la ley 1581, pues porque van a saber que soy colombiano. Yo me proyecto internacional en mis redes y en mis canales digitales, pues no cite la ley, pero cite exactamente lo que dice la ley. Entonces, acepto la política, tratamiento, datos personales, servicio de privacidad, y no cito la ley. Eso es válido. La ley no dice, me tiene que citar, no. Pues me tiene que citar el número, no, pero me tiene que citar el texto. Entonces, igual se cuidan, igual lo hacen, no citan la ley, son internacionales, pero cumplen al menos con los de aquí de Colombia. Vemos el caso de Rappi, que el caso de Rappi es, mejor dicho, como para uno decir, esto no puede ser. Resulta que una persona le solicitó en una ocasión a Rappi que lo borrara de sus bases de datos, que él no había dado la autorización, que entonces por favor procediera a eliminarlo. No sé en qué medida es tan difícil para las empresas probar esa autorización, pero Rappi definitivamente no pudo probar que esa persona le había dado autorización para el tratamiento. Es decir, no pudo mostrar esa casilla de marcación, ese checklist. Además que lo que le estaba enviando no eran solo correos electrónicos, sino mensajes de texto a su celular. Entonces la persona decía, es que no quiero que me envíen mensajes de texto, ni informativos, ni de servicio, ni de nada, yo no quiero estar en su base de datos. Rappi, el señor hizo la solicitud hacia septiembre de 2017, el Rappi le responde hacia marzo de 2018, sí, efectivamente aquí está su solicitud, entonces lo vamos a borrar y procede a borrarlo de todas las listas. ¿Qué pasó después de eso? La persona se volvió a registrar, volvió a entregar la autorización y Rappi, pues como es un proceso automático, volvió y le mandó información. Entonces, a pesar de que cumplió con la orden de retíreme, la persona se volvió a registrar. Entonces, la persona volvió y le dijo a Rappi, o sea, le dijo, retíreme nuevamente, y Rappi le dijo, venga, es que usted me está dando la autorización, entonces yo en virtud de esa autorización es que le mando los mensajes. Si se quiere volver a retirar, no hay ningún problema. Y efectivamente lo retiran. La persona, bueno, lo retiran, pero con posterioridad, mucho después de que hacen la solicitud. La persona dice, venga, es que estoy cansado de que Rappi me mande los mensajes, entonces necesito que la superintendencia le dé la orden de que me borre. Cuando van y le dicen a Rappi, muéstrame la autorización, vuelve el pecado de que no guarden la autorización. Entonces, por más que Rappi dijo, yo le pruebo que tengo la autorización del tratamiento, lo que había pasado era que lo habían borrado, la persona no había dado una nueva autorización, sino que antes se había logueado 2 veces, tenía 2 veces la persona en la base de datos, no fueron, borraron una, no borraron la otra, le siguieron enviando mensajes y al final la persona dijo, venga, es que yo no he autorizado, entiendan que no he dado esa segunda autorización, pruébeme que le di la autorización. No tiene la autorización, entonces sencillamente no me puede ni enviar mensajes de comunicaciones, de servicios, de nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una multa de 298 millones por no probar. Bueno, ahí también en esta multa hubo un tema de seguridad y es que los datos de las personas definitivamente estaban expuestos para que otras, pues para que atacantes o otras empresas pudieran entrar a hacer de las suyas en tema de seguridad y obtener los datos. Entonces, por eso a Rappi, aparte de la multa, le emitieron una orden administrativa y la orden administrativa es una lista inacabable de cosas con las que tiene que cumplir si no quiere que se vea bloqueado o una sanción más alta. Entonces, en este caso, también
también le impusieron como todas esas obligaciones a Rappi. Pero vean, o sea, vean el tema de... Ah, bueno, y también hubo otro tema que hizo que la multa fuera más alta, porque 298 millones es una suma alta por un tratamiento de datos. Y fue que él no respondió a tiempo las solicitudes del quejoso, es decir, el quejoso le dijo, bórreme de la base de datos, y él, la primera oportunidad se demoró 4 meses en borrarlo, y la ley establece que son máximo 15 días. Entonces, eso también hizo que la sanción fuera más alta. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto le pasa solo a las empresas grandes? Pues no, aquí tenemos el caso de una empresa que no es chiquita, pero pues es una empresa, no es una gran plataforma, no es de marketing digital, no es una empresa que se venda por aplicación. Aquí lo que sucedió fue muy básico. Esto es una empresa que presta servicio de transporte escolar. Entonces, tenían que mandar un mensaje, una comunicación a todos los papás de los niños que transportan de un colegio. Entonces, mandaron el correo abierto, o sea, es decir, copiaron de forma visible los contactos a los que se les estaba enviando el correo. Y con ese correo, o sea, con ese dato que podía haber ahí de todos los que estaban copiados, podían ir a la página del colegio y verificar quiénes estaban en mora. Entonces, ¿qué pasó? Los padres dijeron, venga, usted manda la información, los otros pueden ver, pueden coger mi correo electrónico, ir a la página del colegio y ver que yo estoy atrasado 5 meses. Está revelando datos de míos, datos de mis hijos, el colegio y una información financiera. O sea, eso fue una falla de seguridad inocente, por así decirlo, porque era una información real. Mañana vamos a recoger a sus hijos más tarde, pues con una información que nada tenía que ver, pero conllevó a que con ese dato podían registrarse en otro lado, que no tenía contenido, que solo tenía que entrar y mirar para hacer un pago y le salían todos los saldos que tenía pendientes y que otras personas pudieran acceder. Por ese detallito, a una empresa que no es tan grande, una multa de 78 millones de pesos. Entonces, vean que es tanto en el tema de marketing, de comercialización, como en el tema de comunicación con mis clientes. O sea, no necesariamente yo les estoy vendiendo, en este caso no les estaban vendiendo, simplemente les estaban enviando una información importante para la prestación del servicio. Pero como no cumplieron con las medidas de no divulgar la información, de protegerla, de utilizarla solo para lo que le tenían que utilizar, multa de 78 millones. Entonces, veamos que no es tan sencillo, no es como, eso no me va a pasar a mí, y créanme que en las compañías en las que nosotros hemos asesorado, los requerimientos son muchísimos, muchísimos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que para que la SIC los requiera a ustedes, primero el cliente les tuvo que haber pedido a ustedes algo. Eso es muy clave. Si el cliente no les pidió a ustedes, bórreme, actualíceme, él no puede ir a la SIC. Entonces estén pendientes de sus quejas, porque si le hacen una solicitud, tienen la oportunidad de defenderse, de que eso no llegue a la SIC, de cumplir. Pero de todas formas, cuando uno no tiene la culpa, pues uno obviamente se defiende. Pero tengan en cuenta, esto le pasa a todo el mundo, o sea, no solo a empresas grandes, no solo a plataformas, sino a cualquier tipo de empresa que haga marketing digital o que haga comunicaciones masivas. Aquí tengo una pregunta, Eso, dice, de Manuela. sí, y si nosotros tenemos una grabación en el PBX del call center que dice, si continúa la llamada, se entiende que acepta el uso del tratamiento de sus datos, ¿cómo logramos probar que sí aceptó con el registro de la llamada? En ese caso, sí o sí tienes que grabar la llamada, porque como no hay una tecla que diga oprime uno si se aceptó y que eso te quede almacenado, tienes que grabar la llamada para que quede constancia que la persona escuchó el mensaje y continuó. Ahora, lo que tienes que incluir ahí en ese texto que dice, si continúa la llamada, se entiende que acepta el uso de sus datos, tienes que decir para qué los vas a usar, así sea de manera resumida. Pues ahí complementando, como acepta el uso del tratamiento de sus datos para envío de comunicaciones, llamadas, gestiones administrativas, comerciales y contables. Tú ni sigue la llamada, pero tienes que decir para qué. Porque a pesar de que la grabes, a pesar de que la persona siga en la llamada, si no dijiste eso, no tienes la autorización correcta. Pero es plenamente válido lo que están haciendo de hacerlo verbal y grabar la llamada. Entonces, pues ya como para complementar todo el tema de los casos, para que vean que efectivamente cuando yo hago mailing, cuando yo hago mensajes de texto al celular, cuando lo que hago es envío de información, si no tengo la autorización y si no estoy cumpliendo con el objetivo que dije, estamos supremamente expuestos. La superintendencia del 2010 al 2019 ha impuesto más de
más de 800 sanciones que suman alrededor de 38.000 millones de pesos. La superintendencia cobra sus sanciones con intereses, o sea, no se confíen de que si me sancionan, pues es baja la probabilidad de que me cobren. No, la superintendencia cobra y eso, o sea, no pagar genera unas consecuencias, incluso pueden hacer responsables a los representantes legales. Entonces, hay que ser muy juiciosos con eso desde el principio, responder todas las solicitudes que les hagan. Lo que pasa un tema de que tengo la política, tengo el manual, tengo la persona que se encarga de responder, tengo claras mis bases de datos, tengo una lista de, bueno, cuáles son las bases de datos donde las tengo almacenadas, y de ahí ya se desprende es para qué las voy a usar. O sea, tenerlas organizadas y con autorización es el primer paso, el segundo es para qué las voy a usar. Entonces ahí sí, llamo a mi estratega de marketing digital, llamo al call center, llamo al de fidelización de clientes, cómo los voy a contactar, porque el valor de esas bases de datos es el uso. Bueno, dos valores, el valor es de la autorización, porque sin eso no tengo, y lo segundo es el uso. Entonces ahí es donde pidamos ayuda, o sea, levantemos la mano y digamos, venga, Paulina, ¿cómo hago para utilizar estas bases de datos? Ya las tengo súper organizadas, en que las puedo utilizar para poder atraer más clientes. Exacto. Entonces, básicamente esa era como la exposición que teníamos preparada. Quisiera ya como darles paso si tienen más preguntas, si las quieren hacer en video para no tener que Si quieren escribirlas. levantar la mano, pues abrir el micrófono, pueden hacer la pregunta y aquí los escuchamos. Manuela levantó la mano, entonces si quiere, Manuela, abres el micrófono y nos haces la pregunta. Hola, ¿me oyen? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Me gustaría saber cada cuánto habría que actualizar la política de bases de datos que nosotros tenemos, o si hay que tener una por cada servicio. Como tú decías, por ejemplo, unas son, ustedes conocen Doctor Roja, ¿cierto? Ustedes nosotros somos su cuenta, por decirlo así, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces? Digamos, si es un call center que maneja productos, que maneja servicios de partes de la salud, y digamos en el caso de ventas internacionales, o sea, habría que tener una política por cada servicio, o podemos tener una como muy general y cada cuánto hay que actualizarla. Mira, uno puede tener una sola política que incluya todos los servicios y todos los productos. Sí que te recomendaría, como tú tienes un tema masivo hacia el público, tener al menos una que es pública y otra adicional que sea para el tema de empleados, contratantes y contratistas, como para que no todo el mundo tenga acceso a tu tratamiento interno. Pero si quisieras, podrías tener una sola publicada en la misma parte. ¿Qué te tocaría? Cuando tú tienes unas bases de datos que utilizas para cosas muy específicas, en la política tú puedes establecer como varios capítulos de finalidades, es decir, finalidades para la comercialización de productos, entonces las finalidades relacionadas específicamente con los productos, y otra que sea las finalidades con los servicios médicos, porque recuerda que los datos que tú recolectas en relación con las calidades o la situación médica de las personas deben tener un tratamiento específico. Entonces, ahí sería como abrir las dos finalidades y decir, yo puedo utilizar para la venta de productos todos los datos que recolecte para esto, esto, esto y esto. Ahora, para la prestación de los servicios, estas van a ser mis finalidades, que deberían ser un poco distintas, porque obviamente en la prestación de los servicios médicos puede que haya exposición de los datos ante otros profesionales para hacer un análisis integral. Puede ser que diga, yo voy a guardar sus datos del servicio médico que le presté para hacerle seguimiento, para ofrecerle otros tratamientos. O sea, yo creo que sí hay que hacer unas precisiones, pero lo puedes hacer en una política separando las dos finalidades. Es perfectamente viable y de hecho es común. Hay muchas empresas que cuando tienen muchas líneas de negocio dicen, para esta línea de negocio, por ejemplo, tengo un producto de marketing que lo vendo a través de marketing digital, entonces estas son mis finalidades y así es mi recolección. Pero también tengo otro producto que nada que ver con el que vendo a través de la página web, que es un servicio de fabricación a la medida. Entonces, me están entregando diseños, me están entregando información confidencial de las empresas o de las personas que me van a hacer los diseños, entonces tengo otra finalidad. Eso es muy común, es simplemente saber separarlo y que quede expuesto para que todos los clientes y los usuarios lo puedan conocer. Aquí hay otra pregunta. De Caro del Valle. ¿Para una entidad pública funciona igual? Sí, mira, las entidades públicas
de todas formas tienen que tener sus políticas de tratamiento, sus autorizaciones. De hecho, las entidades públicas en este momento están en tiempo de vencimiento de registro de bases de datos ante el Registro Nacional. Y lo único es que las entidades públicas tienen la prerrogativa de que si no tienen la autorización, pero es necesario el tratamiento de los datos, pues pueden utilizarlos exclusivamente para lo que les dice la ley. Es decir, bienestar familiar, pues sí o sí tiene que tratar los datos de un menor que está en situación de adaptabilidad. Entonces la mamá no ha querido ir a dar los datos, no ha querido ir a dar la autorización, pues porque además por algo se lo están quitando, entonces bienestar no puede tratar los datos del menor, no, en ejercicio de sus funciones lo puede hacer. Ahora, no puede utilizarlos para nada más, no puede incluir al menor en los programas de, pues, que les dan beneficios de subsidios o que les dan beneficios con fundaciones, no, para el tema específico de su proceso de adaptabilidad. Y así con todas las entidades, supongamos las entidades públicas que prestan servicios públicos, entonces pueden tratar sus datos ¿para qué? Para la facturación, pero entonces no pueden empezar a mandarme información de Brilla, de servicios de financiación, de IBG, las estufas que se venden a través de la factura, no, me podría tratar los datos solo para temas de facturación, de prestación del servicio. Entonces, sí aplica en el sentido de que si yo voy a tener más servicios y más comunicaciones, aparte de las estrictamente legales, es necesario contar con autorización y tratamiento y política de datos. Bueno, aquí hay algo que dice Manuela, comentario que hace. Dice, ya es obligatorio para todas las empresas porque el año pasado nos dijeron en la SIC que era obligatorio para empresas con más de 50 empleados. Inferior no era sancionable si no lo tenían. O ya es obligatorio para todos. No, no es obligatorio, pero no sé por qué les dijeron lo de los empleados, porque en realidad es o sea, la clasificación para saber si están obligados o no es una medida en VTs respecto del patrimonio de la compañía. Es decir, si el patrimonio es superior a 670.000 VTs, que son como algo más de 20.000 millones, están obligados, perdón, algo más bueno, me toca hacer la cuenta, son 670.000 VTs. Pero sí es más de, creo que sí es más de 10.000 millones, entonces no es el número de empleados, sino en patrimonio. Pero para las entidades públicas también aplica el registro, o sea, en este momento los obligados son los que cumplen con más de 670.000 VTs, las entidades públicas y las que estaban clasificadas en un inicio como grandes contribuyentes. Si en este momento tienen menos de 50 empleados, pues puede ser probable que el patrimonio no supere ese valor que les indico, entonces no estarían obligados. Pero pues ahí como para resumir, no, en este momento no es obligación para todos, como lo fue en un principio. Vale. Bueno, Natalie, ya no hay más comentarios ni preguntas en el chat. Yo creo que aquí la invitación para todos es ponerle mucho juicio a esas bases de datos. Es importante que no solamente porque hay algo que digamos por qué creamos esta charla, porque digamos en el tema de la experiencia de Renga nos hemos encontrado con muchas empresas que nos han dicho, no, Fresca, yo tengo política porque yo la copié de una empresa por allí y le cambié mi nombre. Manual, ¿hizo para qué manual? Entonces, aquí lo importante es hacer un llamado a la previsión. Es una inversión que vale la pena que la empresa haga. ¿Por qué? Porque tener su manual, tener su política, tener, digamos, todo lo que tenga que ver con términos y condiciones, va a asegurar que el activo más valioso hoy en día de una organización son los datos. Pero si yo no los puedo usar, estoy en la completa pobreza. Entonces, bien importante porque, digamos, casi siempre han llegado a nosotros empresarios que nos toca decirle, miren, no le puedo ni siquiera asesorar porque ¿para qué lo voy a meter en problemas? O sea, es que yo quiero tener una estrategia de marketing digital y quiero hacer email marketing y le digo yo, listo, muéstrame su base de datos y sus autorizaciones. No, no tengo. Ah, no, pues es que yo me le puedo inventar el mundo entero, pero no tengo materia prima con que trabajar. Y no es copiar y pegar. Muy importante porque como Prisma lo va a hacer en su momento, digamos, Renga también lo trabaja con Prisma, nos va a preguntar para qué vamos a usar los datos, cuáles son los canales, y son, digamos, preguntas que son muy a la medida de cada negocio. Los negocios pueden ser similares, pero no son idénticos.
Entonces, muy importante hacer esa inversión, así como invertimos en el logo, como invertimos en papelería, como invertimos en el cartucho de tinta para imprimir, como pagamos la internet para poder funcionar, el dominio de la página web. Por favor, hagamos inversión en este tipo de protección jurídica, que es bien importante para poder hacer ejercicios efectivos de marketing digital. De lo contrario, en la medida en que más nos exponemos y más visibles nos hacemos a nivel digital, estamos corriendo el riesgo de que nos lleguen esas pequeñas sanciones, que no son nada pequeñas, y además estar en un escarnio público que en términos de mercadeo, pues tampoco le contribuye al valor de marca. O sea, ser sancionado también pierde credibilidad a la marca, porque quiere decir que si no es capaz de manejar un dato, ¿cómo va a ser una persona fiable para manejar mis negocios con ella? Entonces, mire que las implicaciones son de amplio radio, de amplio espectro, y eso era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, si por cuestiones no pudieron conectarse, quieren compartir esta información, se las vamos a enviar a los correos que nos autorizaron y con todas las recomendaciones de Prisma, que no se nos vaya a ir ningún error. Y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que lo vamos a lanzar en los próximos días, para que también, si quieren compartir en sus equipos de trabajo, ampliar esta información, pues lo que buscamos es crear cultura y mejorar prácticas organizacionales. Entonces, a Natalie, muchas gracias por habernos acompañado. Pues aquí nos están diciendo que muchas gracias, que excelente información. Paula Giraldo nos pregunta si efectivamente con Prisma, que es aliado de Renga Consulting Group, pueden hacer el servicio de elaborar esta documentación. No es nada complejo, pero como todo en la vida tiene su ciencia. Manuela pregunta que si le pueden enviar al correo del doctor Rojas. Me tienes que... Yo te lo mando a ti y después le creamos la autorización al doctor Rojas, ¿listo? Porque si no, vea, aquí la profe me regaña. Les mandamos Así toda es. Sí, ya me está probando qué tan buena alumna soy yo como gerente de la compañía. Entonces, muy importante, hay que cuidar mucho al representante legal, que es el que va a dar la cara. Entonces, por favor, si aquí hay gente de marketing, de área comercial, de área de sistemas, de TI, por favor, cuidemos a ese representante legal, que es el que tiene que ir a dar la cara a la superintendencia, y él no le puede echar la culpa ni al de TI, ni al portero, ni al gerente de mercadeo, porque esa es una de las responsabilidades de tener la representación legal. Así es. Cualquier cosa, ahí Natalie nos está compartiendo el correo de Prisma Abogado, si Y quieren más regálame tu información. correo también para yo dejarlo acá en el chat. Y el de nosotros es info@renga.com.co. Listo. Bueno, nos alegró mucho tenerlos por aquí, entonces seguimos en contacto. Mil Muchas gracias. gracias por la asistencia, muchas gracias a Pauli, o sea, muchas gracias. Para nosotros es muy importante generar estos espacios de conversación, y de la mano tuya, que mejor dicho, tiene siempre la palabra en la punta de la lengua, eso me encanta. Aquí la idea es generar sinergia de conocimientos, por Así un es. lado de la organización y por el otro. Entonces aquí estamos, esa es la Así idea. es. Entonces esperen nuevas noticias de Renga Talks y estén pendientes de seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Renga Consulting. También nos encuentran en LinkedIn como Renga Consulting Group. Entonces, y próximamente estaremos lanzando nuestro sitio web. Entonces, bienvenidos.